bienvenidos sean todos nuevamente a este estudio, a este diálogo respecto a la lección de escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando la lección que se titula Él es nuestra paz, el mensaje de la carta de Efesios, y el tiempo vuela. Estamos ya en la lección número 11, pactada para el 9 de septiembre. Luis Carlos presenta lo que va a ser la lección, y ahorita también yo creo que Jenner, que está con nosotros, nos va a ayudar ahí a presentar a una invitada que es la segunda vez que tenemos el privilegio de tenerla acá. Y bueno, le paso ahí la pelota después de Luisa Jenner para que nos la presente, que es el quien la conoce un poquito mejor. Pero bueno, antes de la invitada, Luis, platícanos de qué vamos a platicar. Amigos, buenas, ¿cómo están? Estamos presentando ahora la lección 11, como dice Enoch, para el 9 de septiembre del 2023. Hemos leído cada día de la semana lo que nos presenta específicamente el capítulo 6 de Efesios. Es el último capítulo del libro de Efesios, es un libro muy corto. Estudiamos esta semana los versículos del 1 al 9 y el texto clave se encuentra en Efesios 6:9 precisamente. Dice, ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Jenner, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada y bienvenida nuevamente con nosotros? Claro que sí, saludos a todos, saludos a todos. Hoy repetimos a petición desenfrenada del público. Hoy repetimos alineación con, ay, jole, ¿cuál es tu nombre en redes? Con Melissa Orozco. Ella está acá en el noroeste de Mexicano y pues en la primera vez que estuvo aquí con nosotros de invitada hubo bastante interacción. Creo que las intervenciones que tuvo fueron muy interesantes y eso benefició a quienes nos acompañan semana a semana. Y bueno, ¿por qué no repetir? Entonces, bienvenida, Tania, Melissa. Dinos cómo llamarte, por favor, para no regarla en redes sociales. Y nada, no sé si quieres compartirnos algunas palabras. Bueno, pues antes que nada, gracias por la segunda invitación. Para mí es pues un gusto, un privilegio poder acompañarlos de nuevo. Eso significa que no lo hice tan mal la primera vez con todo y el nervio, pero muy contenta de poder compartir pues ideas e incluso dudas que surgen semana tras semana. Yo desde el principio le comentaba a Jenner que me llamaba la atención ciertas ideas que yo nunca había explorado y pues he aprendido, ¿no? También junto con ustedes en estos ya casi 2 trimestres. Y pues agradecida por la invitación y nada más para aclarar de cómo me llamo, cómo pueden llamar. Mi nombre completo es Tania Melissa Orozco Pinto. En Facebook personal estoy como Melissa Orozco, por eso así me presentó. Pero ya mis redes sociales como dedicadas para el ministerio están como Tania Melissa, así que cualquiera de las dos opciones, aunque casi todo el mundo me dice Tania, así que voy a entender más por Tania que si me dicen Melissa, pero cualquiera de las dos. Bienvenida, Tania. Pablo nos presenta en esta lección una continuación del tema de la unidad. Ahora, desde una perspectiva en la que estudiamos a la relación entre padres e hijos y entre amos y siervos. Algunos hablan acerca del texto que Pablo expone en estos versículos de una forma en la que parece que Pablo abraza la esclavitud. Ese es un tema que vamos a abordar en la segunda parte. Pero quisiera empezar con Tania, que nos cuente del primer tema, que es acerca de la relación que debería existir de los hijos hacia los padres. Estamos actualmente en una estructura social defectuosa, muy difícil, en la que existen muchas diferencias desde el punto de vista de las relaciones, tanto familiares como dentro del trabajo y las estructuras laborales. Diferencias desde el punto de vista de estructura social financiera, de ingresos,
ricos, pobres, marginados, personas limitadas físicamente. Hay muchas diferencias y Pablo en estos versículos da un consejos y cuáles deberían de ser los valores que rijan nuestras relaciones, especialmente entre primero de hijos hacia padres, luego de los padres a los hijos y asimismo entre siervos y amos. Tania, ¿cuáles fueron los consejos que da a los hijos que te parecieron interesantes y cómo lo ves? ¿Cómo ves esta parte? Me parecieron obviamente muy interesantes, pero debo confesar que a mí no me hizo como mucho conflicto, porque al menos mi personalidad desde siempre, pero más en mis primeras etapas de vida, como no fui niña rebelde, no tuve mucho conflicto con esa parte de la obediencia. Entonces, hoy lo veo pues de una manera muy diferente. La instrucción o el consejo es claro con respecto a la obediencia, pero hoy en mi adultez he aprendido o he modificado esa parte de la obediencia solo porque hay reglas, hay mandatos o porque son mis papás o mis autoridades, sino más allá, que sea una obediencia basada en amor, más allá de por cumplir. Como dicen por ahí algunas, le escuché a una terapeuta, es más que por deber, es por querer. Entonces, eso cambia mucho el sentido cuando hablamos de obediencia, ya sea niños o jóvenes que están todavía sujetos a la autoridad de los padres o incluso también aplicándolos a organizaciones, empleos, etcétera. Entonces, a mí no me hizo mucho ruido porque, pues, puedo decir que fui una niña muy obediente, muy seria, muy tranquila. Pero donde sí me hizo mucho ruido y sentí el pedradón es en la instrucción o la indicación siguiente que Pablo da a los padres. Padres, menciona, bueno, al menos mi NBI dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ese no hagan enojar a sus hijos, a mí sí me dio muy duro, voy a decir, porque ahora cuando uno ya está en la etapa de crianza, pues a veces sí nos creemos con toda la autoridad de que si el niño pregunta, mamá, ¿pero por qué? Porque lo digo yo, porque yo soy la mamá, porque yo soy la autoridad en la casa. Entonces, esa parte de la relación hijos-padres me pegó más que la de la obediencia. Entonces, sí me hizo mucho ruido y me hizo cuestionarme ya en la etapa de la maternidad hasta dónde yo estoy haciendo enojar a mis hijos. Entonces, eso sí me hizo mucho ruido, lo subrayé con amarillo. Según mi código de colores es como una instrucción, enseñanza o mandamiento. Entonces, esa sí me detuve más tiempo allí. Pero regresando un poquito a la instrucción de hijos obedezcan a sus padres, sí me gustaría enfocarlo más en que sea una obediencia por amor, más allá de por obedecer la regla para tener contentos a los papás. No sé si los enredé, pero esas partes son las que quiero rescatar. Yo quiero decir algo ahí. Yo no fui un hijo obediente como lo pinta Tania. Tampoco creo que fui un hijo catastrófico. Creo que ese diploma se lo llevó mi hermano. Todos estamos de acuerdo que es de él. Y por catastrófico me refiero, mi hermano fue mucho más, por su personalidad, ¿no? No por otras cosas. Pero sí, por ejemplo, con mi papá yo choqué mucho desde chiquito. Y ahí, si a mí me hubieran venido a decir, obedecen a tus padres en el Señor. Y ahora como papá, muchas de las cosas con las que chocaba con mi papá ahora entiendo mejor, ¿no? Pero también ser papá es muy revelador, ¿eh? Pero no es bueno, en mi experiencia no ha sido muy revelador con respecto a los demás. Ha sido muy revelador con respecto a mí, me ha ayudado a entenderme mucho mejor. Dios me ha bendecido con una hija que no me puedo quejar, por lo menos hasta ahorita, una personalidad afable, pero aún así
es un espejito que me va mostrando a mí mismo y las partes más difíciles de mí mismo, ¿no? Y también un espejito de las partes donde capaz podría haber roces con mi pareja, ¿no? Y bajo esta luz, este mandamiento o este exhorto de Pablo se vuelve desafiante, pero como que el exhorto me cae. No sé, yo creo que lo que quiero decir es que el exhorto se cumple atendiéndose a uno mismo, venciéndose a uno mismo, aprendiendo a mirar a los hijos como ese espejo que son un reflejo de nosotros mismos. Esos momentos en los que nos sacan de quicio, ¿no? Todo papá, mamá sabe que existen esos momentos, ¿no? Y decir, ay, canijo, chamaco fregado, o en mi caso, chamaca fregada. Y ponerme un alto y decir, pero pues me está reflejando a mí, ay, caray, y ahí ya no, ya uno ya empieza a patinar, ¿no? Bien, visto desde ese punto de vista, creo que el desafío de Pablo es profundo. Nos está desafiando a través de estas relaciones entre padres e hijos, construirnos de una mejor forma a nosotros mismos. Y en el proceso, tener las capacidades de construir relaciones con los otros, con los más cercanos, que es con los que más nos llegan a lastimar, como veíamos la semana pasada, platicábamos, y relaciones más responsables, relaciones más sabias, ¿verdad? No sé, relaciones más equilibradas, saludables, podríamos decirles, ¿no? Pero eso no se puede a menos que uno se dé en la torre, esos espejitos chiquitos que van por la vida siguiéndonos, ¿no? Me acuerdo una vez, antes de que naciera mi hija, alguien que aprecio mucho me dio un consejo que me pareció muy sabio. Me dijo, Jenner, tienes que aprender que tu niña llega a quitarte la vergüenza. Quítate la vergüenza. No te viene bien ser padre y tener vergüenza o sentir vergüenza fácilmente. Aprende eso. Entre más rápido lo aprendas te va a ir mejor. Y no le entendí. Cuánta verdad había en eso, ¿no? Que decía. Pero capaz para cerrar, lo que quería transmitir es, aún con nuestros hijos o con nuestros padres, no hay manera que nosotros podamos interactuar de una mejor forma si no empezamos por nosotros mismos, ¿no? Yo no le puedo pedir a mi hija que cambie, que sea mejor de esto, mejor, si no yo primero empiezo a ver cómo voy a trabajar esto para que mi hija me vea y lo modele y empecemos a poder cambiar ciertas actitudes que me gustaría que mejoraran, ¿no? O con mi padre o con mi madre, ¿no? Porque aquí ya me puse vulnerable, ¿no? Que con mi padre a veces, ahorita ya no, ya la relación es muy distinta y es mucho mejor, mucho más saludable, pero cuando estaban los encontronazos, a ver qué tengo que hacer para que eso deje de suceder, porque al final del día es mi figura paterna y yo quiero poder tener contacto con mi figura paterna. Desafíos difíciles y al final del día llegamos a nosotros mismos, pues el círculo llega a nosotros mismos, el círculo o el camino no llega a los demás, llega aquí, hoy, difícil. Ya, con eso, bye. Similar a la semana pasada que mencioné que no era casado, hoy también tengo que mencionar que no tengo hijos. Y si hay gente acá que está escuchando que no tiene hijos, todavía, o que yo sepa, mi mamá ya está así en la desesperación de decir, oye, ¿no será que dejaste por ahí alguno regado? Sí, me dijo, ¿no será? Y yo, pues, lo que pues sea no bueno, que yo sepa, mi mamá, bueno. pues ojalá. Oye, el Trapito, ¿no vas a reconocer a Trapito? No, ya Trapito pasó a mejor vida. Para los que no saben, Trapito era un perrito ahí que tenía. ¿Tienes tu perrijo? Pero bueno, sí, pero es que el tiempo vuela, ya Trapo creo que llegó a nuestras vidas como en el 2006 o alguna cosa así, ya pasó tiempo. Pero bueno, regresando acá al tema de la relación entre padres e hijos, yo no soy padre todavía, sí he sido hijo, perdón, y creo que he tenido el privilegio, y desde ahí voy a hablar, de haber tenido unos padres que siempre me trataron con muchísimo respeto. Tal vez incluso esta desfachatez que tengo a veces como de enfrentarme a la autoridad o a las cosas que establece la autoridad y de no tener empacho en decir no estoy de acuerdo y pues no creo yo eso y cosas de esas, vienen o a lo mejor se los puedo agradecer a que mis papás siempre me trataron con mucho respeto, no siempre respetaron mucho mi opinión a pesar de ser hijo, siempre me tomaban en cuenta en lo que yo pensaba, en lo que yo creía, que me perdone mi hermana, pero creo que con mi hermana no lo hacían tanto,
por distintas circunstancias, creo que desde muy pequeño me mostré yo como una persona muy racional y pues, mis papás me fueron dando cuerda en ese sentido, ¿no? Eh, Desde ese enfoque y traslapándolo a lo que puede significar no solo para mí, sino para cualquier persona, independientemente si tiene o no hijos o si en algún momento tuvo o no figuras paternas, porque recordar que también lamentablemente hay personas que por distintas circunstancias a lo mejor no las tienen, ¿qué podemos aprender de lo que Pablo nos está planteando, ¿no? Y a lo mejor aquí voy a hacer un puente que servirá también para empezar a tocar el tema que puede ser a lo mejor un poquito más escabroso en la lección, que es el tema de la esclavitud y la manera en que se relacionan los amos con los esclavos. Creo que en ambos casos, tanto en la figura de padre a hijo como en la figura de amo a siervo, aparece un consejos de Pablo para algo que en el mundo vamos a experimentar de alguna manera u otra, que son las relaciones asimétricas. La semana pasada, a través de la figura de la relación de pareja hombre-mujer, creo que se establecen principios, elementos que funcionan para las relaciones simétricas. Se espera que una relación hombre-mujer sea una relación simétrica, una relación de mutuo respeto. Ya me regañaron por ahí un par de personas por lo gráfico de algunos comentarios que tuve la semana pasada, pero se entendía o trataba yo de plasmar el tema de que era importante que en algún momento ambas partes aprendieran en algún momento a ceder, a abrir, a dar espacio para que el otro se convierta en uno, con uno mismo, o que a veces uno se convierta en uno con un otro, ¿no? Y cómo en algún momento ceden unas personas, en un momento otros, pero siempre hay alguien que tiene que ceder para que se dé esa unidad en diferencia. Acá creo que con el tema de los padres hijos o de los amos con siervos, hay un planteamiento distinto, que es un planteamiento de una relación asimétrica, hay un desbalance de poder. Yo quiero creer que a todos nos quedó claro la semana pasada, o que con lo que sabemos al día de hoy tenemos la madurez para saber que en una relación de pareja hombre-mujer no debería de haber un desbalance de poder, que esto no significa que seamos iguales ni que tengamos que tener una sola forma de relacionarnos, no, pero el poder tendría que encontrar su propio equilibrio y estar repartido. En las relaciones asimétricas no es así. En las relaciones asimétricas de padre a hijo hay una autoridad delegada. En las relaciones hasta me cuesta hablarlo, ¿no? Pero entendamos que Pablo hablaba en un contexto muy distinto al nuestro, pero de un amo con un siervo, con un esclavo, como hoy puede ser de un jefe a un empleado, como puede ser de un profesor a un alumno. En estas relaciones que por definición son asimétricas, hay dos roles establecidos que son muy claros. Hay una posición de poder y hay una posición que de alguna manera tiene que respetar ese poder por la lógica en la que vivimos. ¿Esto responde a una verdad espiritual? En mi opinión, no. Creo que en la parte del jueves, cuando se establece que Pablo en alguna frase dice, sea esclavo o libre, se establece que a un nivel espiritual todos somos iguales. Sin embargo, vivimos en un mundo que no solo es espiritual, sino que también se manifiesta en la materialidad. Y en ese contexto del mundo material en el que vivimos, vamos a experimentar relaciones asimétricas desde el hecho de que somos hijos, algunos en algún momento son padres, y en el mundo material en el que vivimos, en el sistema político, económico en el que vivimos, vamos a tener este tipo de juego de roles. Y lo que Pablo establece es de una manera muy concreta, muy específica, ciertos consejos para cuando te toca estar en la posición de poder, ciertos consejos para cuando te toca estar en la posición en donde de alguna manera tienes un poder por encima de ti. En ese sentido, y sacado ahora sí como quien dice el juguito de las formas, creo que es una lección de la que todos podemos aprender, que podríamos tomar esos 9 versículos que aparecen, porque no es todo el capítulo 6, es el capítulo 6 solo de los versículos 1 al 9, y si bien es cierto que hace ruido el tema de hablar de esclavitud, o que la Biblia o que Pablo esté de alguna manera no justificando necesariamente, pero validando o aceptando que existe la esclavitud,
podemos perdernos en eso, pero creo que también podemos entender simplemente que se escribió en un contexto muy diferente, que habla de ese contexto, y nosotros simplemente entender que ante esas relaciones asimétricas tendríamos que tomar en cuenta los consejos de Pablo para tratar de en algún momento asegurar que nuestras posturas, que nuestras actitudes, tanto estando en la posición de poder como en la posición en donde respondemos a un poder, tendríamos que de alguna manera como cristianos marcar una diferencia con el resto de las personas. Complementando lo que Enoch nos está comentando, está muy bien comentado, la verdad, y concuerdo con él, es que en los dos versículos, en las dos partes de estos versículos, en la que hay una relación de hijos hacia los padres, tanto padres hacia hijos, hay un complemento ahí que quiero destacar. El primero es que el versículo 1 nos dice, obedeced, hijos, obedeced en el Señor. Quiero destacar lo que dice en el Señor. Y luego le dice, porque esto es justo. Y luego también dice, honra a tu padre y a tu madre. Y les dice, ¿qué va a pasar si lo haces para que te vaya bien? No ahorita, sino a lo largo de tu vida. ¿Qué puedo entender aquí? Obviamente, los hijos van a obedecer a los padres, a los padres en el Señor. Tampoco es una relación en la que vas a obedecer cuando los padres te llevan hacia un precipicio o un camino sin salida, ¿no? Entonces, aquí lo que Pablo les dice es, tanto a los hijos como a los padres, cuando les dice en el Señor, es acuérdense de Jesús, acuérdense del Cristo, acuérdense de lo que Él hizo, acuérdense de su ejemplo, y esa es la forma en la que ustedes van a tener una relación con los hijos y con sus padres, y de los padres hacia los hijos. La segunda cosa que quería también comentar, parece ser que en esa época me pareció muy fuerte cómo los hijos eran tratados. Parece que la mortalidad infantil era muy alta en esa época. Había ciertas reglas, incluso en un libro, el Eclesiástico, que es un libro de judío, algunas declaraciones que la lección nos dice, el que ama a su hijo no le escatima los azotes. No sé si Tania le has pegado a los niños o Jenner. Dice, ¿quieren mimar a tu hijo? Dice, un día te hará temblar, juguetea con él y te causará tristeza. O sea, no juegues con los niños porque un día te hará temblar y te causará tristeza. Y luego dice, educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Entonces, estas eran las reglas que existían o la forma en la que la gente lo estaba haciendo en ese momento. Los niños eran muy vulnerables, eran fácilmente abusados, lastimados, y no dudo que el día de hoy suceda en muchos lugares del mundo. Incluso el libro complementario de la lección nos habla de una historia de un niño que vivía con sus padres que eran del ISIS, ¿no? Y eso es de los últimos años, como esclavo, vendido como esclavo en nuestra actualidad, ¿no? Entonces, Pablo da los fundamentos para cómo el consejo de cómo debería ser esta relación y les pone el ejemplo en el Señor. Acuérdense de Jesús, acuérdense del Jesucristo. Tania, vámonos ahora a la relación de amos y siervos, que en el texto de la Biblia habla de esclavos y amos, no siervos y patrones, es esclavos y amos. ¿Cómo podemos entender esta parte desde un punto de vista en el que pareciera que Pablo está justificando la esclavitud? Así, eres esclavo, tienes que obedecer a tu amo, hacer lo que él te diga, no decir nada. o cómo lo podemos entender, Tania. La verdad es que debo confesar que yo no tengo mucho conocimiento, contexto histórico, apenas estoy aprendiendo. Al principio sí me hacía como que mucho ruido ciertos temas como estos, de pues qué está pasando aquí. Incluso hoy en nuestro reto de lectura estamos leyendo Timoteo, y hubo algunos textos que nos causaron mucho ruido donde necesitamos un poco de asesoría teológica, pero no voy a sacar ese tema aquí. A lo que voy es que hay muchos puntos históricos donde yo no tengo mucho contexto, pero a como yo lo entendí,
con respecto del contexto de la proclamación del Evangelio, me llama la atención los versículos, pues que Pablo está diciendo, esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y con temor. Yo automáticamente lo transportaba a una época actual de que si estás trabajando con patrón, evidentemente él es el líder de la empresa, va a haber instrucciones, te van a dar instrucciones y asume tu responsabilidad con respeto, bueno, dice aquí respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. Simplemente decir, me dejaron hacer, no sé, esta traducción o capturar estos datos, simplemente lo hago de buena gana y creo que más adelante lo dice, ¿no? No lo hagan solo cuando los están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios. Entonces yo lo traduzco así de que si te dan un trabajo por hacer, si trabajas con patrón y si eres empleado, pues haz tu trabajo de buena gana, sigue el consejo, las instrucciones de tu líder y tan, ¿no? Y la fiesta en paz. Entonces así lo traduje yo. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, sea libre. Pero más adelante en el 9 es donde viene la instrucción o el recordatorio a los amos, diciéndoles, sí, muy pudientes, ustedes amos tienen esclavos, pero tampoco se pasen, sean respetuosos, sean humanos. Entonces, ¿qué dice el texto? Dejen de amenazarlos y recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo con mayúscula en el cielo y con él no hay favoritismos. Yo me imagino, yo trato de entenderlo así. Pablo tenía una misión de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, todo con un enfoque eterno, con un enfoque a la segunda venida. Entonces, yo lo interpreto como ok, a los esclavos no los puedo hacer libres de la esclavitud porque yo no tengo ni autoridad en el gobierno en el que estamos. No les puedo quitar sus posesiones a los amos hablando de los esclavos, pero a final de cuentas todos somos esclavos de Cristo, nuestra patria está en el cielo, lleven la fiesta en paz. Así lo entendí yo en este tema de niveles, de rangos, de autoridad, etcétera. Y lo deja bastante claro al final donde dice que todos tienen un mismo amo y que en él no hay favoritismos. Y la lección menciona que a final de cuentas estas cartas se leían en casas iglesia, donde estaban los amos y los esclavos juntos escuchando la lectura de estas cartas. Y también traduciéndolo a un contexto actual, supongamos que hay un líder de la iglesia que tiene su empresa, tiene sus empleados y posiblemente parte de sus empleados sean personas de la iglesia. A lo mejor en la empresa uno es el dueño, otro es el administrador, el gerente, el que abre la puerta, el intendente, pero si todos son miembros de iglesia, al final de cuentas en la iglesia todos parejos, porque todos somos hijos, todos somos hijos de Dios, somos redimidos, todos tenemos nuestra identidad en Cristo y por la fe en Cristo que obtenemos la salvación, todos somos iguales. Entonces, así lo traduje yo. Entonces a mí no me genera mucho ruido esa parte de que, Pablo estaba al favor de la esclavitud, lo estaba consintiendo, etcétera, sino que siento que su mirada estaba precisamente en lo eterno y no tanto en las condiciones de vida, pero dentro de todo, siento que su mensaje era para tener una convivencia pacífica. Así lo traduje yo. Bueno, sí lo entendí yo. Llevarse la fiesta en paz. Cosa que un rujillo como yo no es natural, pero fíjate. Contracultural. Me dejaron pensando lo que decían. Para lograr tener unidad entre generaciones o un trato, una dinámica saludable entre relaciones asimétricas, pues es bastante complejo, es contracultural, como decía Luis, es antiintuitivo, pues de entrada no podemos entrar con un paradigma de egoísmo porque pues no va a funcionar, ni para nadie en los extremos de la relación, ¿no? Asimétrica. Creo que yo estoy alcanzando a ver luz ahí
En algunos momentos nos va a tocar estar en el lado de mayor poder de la relación asimétrica o en una relación asimétrica, y en otro momento nos va a tocar estar en el lado de menor poder de la relación asimétrica, y hay maneras de que de los dos lados podamos encontrar formas de relacionarnos que nos vengan bien. Pero para poder entrar en esas dinámicas tenemos que renunciar a nuestro orgullo y poner, pues yo no sé si al otro primero, o simplemente renunciar a nuestro orgullo y pensar en reflejar el carácter divino. Eso es, yo le soy bien sincero, eso me parece que hasta sumamente complicado. Imagínense, a mí ya me ha tocado estar ahorita se me está viniendo a la mente, cuando un tiempo me tocó trabajar en el gobierno en Nuevo León, y ejercer poder es hilarante. Ejercer poder es, ¿cómo se llama esto? Quieres cada vez Adictivo. más. Es adictivo, esa es la palabra que estaba buscando. Es adictivo, es súper adictivo para la naturaleza humana. Y ¿cómo le haces ahí? O sea, ¿cómo renuncias a claramente a esa activación de tu egoísmo para poder entrar en una relación asimétrica de acuerdo a lo que Dios dice? Me parece muy contraintuitivo, ¿no? Creo que no hay manera de hacerlo a menos que desde un inicio renunciemos a nuestro egoísmo y permitamos que Dios nos vaya replanteando las cosas. O por ejemplo, cuando estamos en el lado de tener empleados o tener personas que ayudan en casa o en un negocio, es sumamente fácil ser implacable y cortar parejo. ¿Y quién me va a decir algo? Si no le gusta que se vaya, ahí está la puerta. Y todas esas actitudes en relaciones asimétricas a veces no construyen, ¿no? O no sé, es complicadísimo. Digo, yo pensé que la semana pasada iba a estar difícil. Esta está más difícil porque en las relaciones asimétricas el egoísmo juega un papel fuerte, ¿no? Somos muy adictos a eso. Independientemente que sea hijos, papás, esclavos, amos o empleados, jefes o jefas, qué difícil, qué difícil. Antes de cerrando, un saludo afectuoso a las personas que le metieron una regañada al Enoch. Saludos desde acá. Fíjense que me gusta esto que plantea Tania de cómo tratar de procurar la paz, ¿no? De cómo tratar de, a través de estas relaciones asimétricas, construir la paz desde cualquiera de los dos ámbitos. A diferencia de género, yo creo que es más difícil en las relaciones simétricas que en las asimétricas. A lo mejor sea un tema de gustos. Yo creo que, o al menos yo, por eso no me he casado, yo creo, porque me cuesta mucho cuando las relaciones son simétricas, este sentido en algún momento como de justicia, ¿no? O sea, quién cede más, quién cede menos, siento como esa tensión constante. Creo yo que acá en las relaciones asimétricas basta o bastaría, y aquí voy a cargar un poquito más la responsabilidad sobre quien tiene la posición de poder, con que quien tiene la posición del poder sea una persona con un poquito de criterio y de amor por la persona que no tiene ese poder. Creo que cuando un cristiano, y aquí sí tengo que ser como muy puntual, ¿no? Con el tema del cristianismo, tiene un amor a Dios que se representa en un amor al prójimo, tendría que ser casi una obviedad, eh, que va a tratar bien a las personas que de alguna manera están bajo su cargo, ¿no? Entendiendo que de alguna manera Dios ha permitido, no digo que lo haya puesto por encima de la otra persona, pero en las circunstancias materiales en las que vivimos lo ha permitido estar en una posición en donde puede ser o de bendición o de maldición para la otra persona, de una manera muy concreta. Eh, Hay una parte aquí en la sección del miércoles que no me gusta. Eh, y aquí probablemente sea una cuestión muy, muy particular en donde habla de cómo, eh, lo voy a leer literal, dice, por su servicio sincero, los esclavos cristianos pueden esperar una recompensa completa de Cristo en su venida. Híjoles, qué peligroso. A ver,
no peligroso cuando quien ostenta el poder es realmente un cristiano que entiende que por encima de él está Cristo y que trata con esa misma autoridad a la persona de abajo, ¿no? Pero qué peligroso cuando estos discursos se utilizan para sostener eh, injusticias, para sostener abusos, y es algo que históricamente ha sucedido y sigue sucediendo a pesar de que en teoría la esclavitud se abolió hace mucho tiempo. De entrada a mí me sorprendió porque no lo tenía en el radar, que en la lección habla al final que de acuerdo con un organismo que se dedica a atender este tema, en el mundo siguen habiendo cerca de 40 millones de personas que viven en esclavitud. Pero más allá de esas 40 millones de personas que viven en esclavitud, eh, muchísimas personas, debido a las desigualdades en las que vivimos, viven sistemáticamente abusadas, explotadas, en donde sus derechos, su dignidad termina por ser pisoteada en un sistema en donde no tienen alternativas. Y este sistema de alguna manera a veces está sostenido por una religión cristiana que les dice, no te preocupes, pues si te toca sufrir aquí, pues allá en el cielo vas a tener tu recompensa, ¿no? De hecho, la razón por la cual el socialismo en algún momento convertido en ciertos países en comunismo atacaba tanto a la religión era porque en algún momento establecía que se terminaba por convertir en un inhibidor de las personas abusadas por quienes tenían el capital, de decir, pues bueno, no, pues así me tocó, Dios lo quiso, y pues allá en el cielo recibiré mi recompensa, y que sistemáticamente de alguna manera los orillaba o los decía Marx, la religión es el opio del pueblo, y lo mencionaba en ese sentido. El opio era un calmante o es una droga que de alguna manera te inhibe, ¿no? Te calma, te Adormece. relaja, te adormece. Entonces, cuando Marx hace esta crítica, no es una crítica a la teología cristiana, es a cómo de alguna manera el mal uso de los textos, incluso religiosos, cuando se construyen narrativas desde el poder con personas que tienen más conocimientos, más capacidad para manipular los textos y transmiten estas ideas que en algún momento se pueden convertir en cosas muy peligrosas. Esto significa que una persona que está trabajando para otra tiene que rebelarse y tiene que estar en constante conflicto. No, repito, yo aquí creo que si bien es cierto que hay consejos para quienes trabajamos para otras personas, creo que por una cuestión de poder, quienes más tendrían que tener o tendríamos, porque en algún momento todos, como bien dice Jenner, en algún momento nos toca jugar el rol de quien tiene el poder, tendríamos que poner mucho cuidado en cómo incluso la sociedad en la que vivimos, el sistema económico en el que vivimos, nos puede en algún momento dar palmaditas y decir, sí, sí, sí está bien, o sea, no pasa nada, no estás haciendo malo, nada malo, y más bien ponernos desde el enfoque de Cristo y de la manera en que Cristo vivió para decir, a ver, si hoy me toca estar del lado del poder, ¿qué voy a hacer con ese poder? ¿Qué voy a hacer con ese poder? Porque repito, lo más sencillo es simplemente decir, bueno, pues cuando nos toca estar por debajo del poder, pues bueno, hay que chambear duro y pues hay que ser honestos y trabajadores, y no digo que eso está mal, qué bueno que lo hagamos, pero creo que el gran reto es cuando nos toca estar en el poder, ¿no? El ser justos. Platicábamos al principio, trabajo con temas de organizaciones sociales eh, y, y digo, no voy a entrar en detalles, pero sistemáticamente vivimos en un mundo que se presta para que unos abusemos de otros. Y la verdad es que la gran mayoría de nosotros, le mencionaba a Jenner que en una clase, por una cuestión que iba a dar, y investigué, si bien es cierto, hay más o menos variaciones, más o menos la que encontré en medio, si nosotros pusiéramos en orden en el mundo a la persona que más ingresos tiene en el mes y luego pusiéramos así en filita, como en la primaria, que nos poníamos en fila y hacíamos así, tomábamos distancias y los pusiéramos en filita hasta el último, la persona que está justo en medio de esas 8,000 millones de personas que habitan en este mundo, estaría ganando aproximadamente 3,500 pesos mensuales. Si eso
no es un reflejo de los abusos que tenemos en este mundo, quienes tenemos poder sobre los que no tienen poder, yo no sé qué es, ¿no? Y si como cristianos nuestro discurso es, oigan, trabajadores, pues échenle ganas y trabajen como si trabajaran por el Señor y no nos pusiéramos más bien en tela de juicio de así como hoy decimos, ¿cómo puede ser que hace 300 años los cristianos eh, de alguna manera validaban la esclavitud? Yo no sé en cuánto tiempo podrán voltear a ver nuestros hijos o nuestros nietos a nuestras personas y decir cómo es que ustedes eran cristianos y validaban este tipo de mundo en el que vivimos, en donde sistemáticamente se dan injusticias profundas y que creo yo que lastiman el corazón de Dios. Y nosotros como cristianos tendríamos que ser eh, personas activas que estén tratando de transformar el mundo. Sí tenemos un negocio, sí tenemos una posición de poder, ser muy cuidadosos y tener como un juicio crítico muy fuerte primero a nosotros, ¿no? Porque lo más fácil es simplemente decir, pues es culpa del gobierno o de quienes tienen mucho dinero, pero repito, si nosotros nos ponemos más bien en tela de juicio cuando nosotros somos quienes tomamos una posición de poder, cómo tratamos a la persona a lo mejor que nos sirve una mesa en un restaurante, cómo tratamos a la persona que a lo mejor nos ayuda en la limpieza en la casa, cómo tratamos a quien a lo mejor dentro del trabajo que tenemos está por debajo de nosotros. Si no tomamos cuenta de esto, creo que estamos metidos en un problema serio que rompe con esta unidad que Pablo está tratando de buscar en lo que ha sido toda la lección, ¿no? Que rompe con el cuerpo de Cristo, que rompe con el propósito que tiene Dios de reunir a todas las cosas, cuando nosotros no asumimos un papel activo de tratar de sanar esas heridas y esas rupturas que existen en el mundo material en el que vivimos, porque creo que todos estamos de acuerdo que en el espiritual a todos nos tendría que quedar claro de que nadie es más que más, ni nadie tiene más por... En el mundo espiritual se juega con otras reglas, pero no solo somos seres espirituales, vivimos en un mundo concreto, específico, material, y en ese sentido tendríamos que también plasmar nuestro cristianismo y nuestra fe en ese mundo y en esas relaciones concretas. Qué difícil la perspectiva del que es abusado, ¿no? Del que está en la posición débil, porque tu reacción natural, pues, es la queja, ¿no? La rebelión, tal vez, ver la injusticia que está sucediendo y querer hacer algo al respecto, ¿no? Incluso Jesús alguna vez le dijo a Pedro que guardara su espada, ¿no? Todos esperaban que Jesús o el Mesías llegara a este mundo a poner orden desde el punto de vista de liberarlos de la esclavitud por la fuerza o por medio de la guerra. Y la verdad es que eso no sucedió. Yo subrayé algunas cosas con las que también quería terminar y para pasarle la palabra a Tania, en la que sí me gustaría enfatizar el aspecto de que en cualquier circunstancia que se encuentre uno, Pablo abogaba en estos textos por la actitud que tomas, tanto si eres el amo o eres el siervo o eres el padre o eres el hijo. ¿Cuál es la actitud que tienes como persona, como cristiano? Y ¿cuál es la actitud que deberías de tener? Pues mira a Cristo. Eso es lo que dice. Mira la actitud que tenía Cristo. Dice que lo más importante para el cristiano es su conversión. Esto resultará en una actitud sincera, dice, diligente. Tanto esclavos como amos terrenales tienen el mismo maestro en el cielo, que es Jesucristo. Eso es lo que les decía Pablo. Todas las relaciones sociales o económicas terrenales deben de estar relacionadas con Jesucristo como el ejemplo para todos nosotros. Por último, quería mencionar que entonces, por ahí no sé si Jenner o Enoch lo dijeron, cómo pues Pablo no podría hacer nada contra la esclavitud, ¿verdad? No es como que él podía decir, ya no vas a ser esclavo, rebélate, toma las armas, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Creo que lo dijo Tania, ¿no? ¿Qué vas a hacer contra esa situación? Pablo creía que el predicar el evangelio de unidad y amor en Cristo era lo que iba a colapsar el sistema. Y entonces
¿qué es lo que pasó con José cuando José fue esclavo? Y José, de forma sincera, diligente, honesta, trabajó por su amo y hizo que su amo prosperara y hizo que colapsara el sistema, porque al final él tuvo una vida de prosperidad, fue muy influyente. Entonces, ¿cómo haces colapsar el sistema? ¿Con quejándote, agrediendo, buscando las armas? ¿O con la actitud de unidad y amor en Cristo con la cual las barreras se tumban? Entonces, si tú haces lo mejor por la persona que te está oprimiendo, pon la otra mejilla, que es una actitud débil desde el punto de vista de la cultura, es contracultural. Pero entonces, ¿cuál va a ser la reacción de la persona cuando tú lo haces? Pablo abogaba por esa parte en la que la conversión y la actitud está en la persona, en el cristiano, al ver a Jesucristo como su ejemplo, ¿no? Tania, ¿cuáles serían tus comentarios para el cierre de esta lección? Me gusta la palabra actitud, porque pues aplica, yo creo que tanto para ese contexto histórico o la diferencia de situaciones o de circunstancias para ambas partes, tanto como los amos como los esclavos, porque a final de cuentas, en el caso de los esclavos tenían dos opciones, o asumir ese rol que les tocó ejercer, que a lo mejor no pidieron, que es lo más seguro, con una actitud positiva, de esperanza, porque pues ya eran ahora creyentes, o amargados, pesimistas y gruñones. Entonces tenían dos opciones y la invitación de Pablo era ejercer una actitud positiva con la esperanza que se les había dado, ¿no? Entonces me gusta cómo aplica la palabra actitud. Y vuelvo a caer en el mismo punto de que se estaba predicando el evangelio porque evidentemente ellos esperaban el regreso de Cristo pronto. Entonces a lo mejor no era con carácter de urgencia liberarlos de la esclavitud porque pues ya iba a venir Jesús, ¿no? En ese contexto histórico ellos pensaban que estaba pronto. Entonces, ¿qué más da si duraban un poquito o un poquito más en esa circunstancia? Porque ellos estaban confiados en la esperanza eterna, ¿no? Entonces, me gusta la palabra actitud y creo que aplica incluso a nuestros tiempos, que a lo mejor no somos esclavos como en esos tiempos, pero a lo mejor somos esclavos de otras cosas, ¿no? O de otras circunstancias. Y también tengo la misma opción. O me amargo y me quejo por todo, o acepto mi realidad, acepto mi circunstancia, no con pesimismo, pero sí con la esperanza de un futuro mejor. A lo mejor no me va a tocar liderar la mejor empresa a nivel mundial pues en lo que dure esta tierra, pero mi esperanza no está aquí, porque mi hogar no está aquí, sino mi enfoque debe estar en lo eterno. Entonces, la palabra actitud me gustó. Y no sé si ya estén por concluir todo, pero retomando la parte de la identidad que hemos venido hablando durante todo Efesios y durante toda la lección, y es una palabra que me gusta mucho reflexionar en ella. A final de cuentas, todos tenemos el mismo llamado y es reflejar el amor de Dios, el carácter de Cristo en todas las direcciones, porque como ya lo mencionamos, las relaciones son muy complicadas. Yo he llegado a pensar, las relaciones es un arte del cual nunca terminamos de aprender. Nuestra relación con nuestros padres puede ser mejor, gracias a Dios, pero a veces puede haber ciertas diferencias. Nuestra relación con amistades, podemos tener buenos amigos, pero puede haber tal vez algunas diferencias. Con los hijos y en todas las direcciones son complicadas y nunca terminamos de aprender, pero nuestro llamado es reflejar el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu, etcétera. Entonces, es un llamado constante a ejercerlo y realmente es un desafío. Y antes de ya terminar mi participación, hubo un texto que viene en la parte del lunes con respecto a la relación de los padres con los hijos. Creo que está en Conducción del Niño y es algo que, una de las cosas que creo que es una de las finalidades
que Dios tiene para la maternidad o la paternidad. Dice el texto: padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino con una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar y restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. Fuimos llamados como padres a reflejar el carácter de Dios a nuestros hijos. Somos la primer figura que ellos conocen del carácter de Dios, y a veces no estamos reflejando a un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios compasivo, un Dios que abraza, un Dios siempre presente, etcétera. Entonces, esa parte es algo que yo he aprendido en el rol de crianza, que creo que es una pequeñita muestra del amor de Dios por nosotros. Entonces, sí me gustaría resaltar eso un poquito para los que tienen el rol de mamás, de papá, o que algún día pudieran llegar a ejercer este rol, recordar ese llamado que tenemos de reflejar el amor de Cristo en todas las direcciones, pero si tenemos niños en casa, ellos son muy vulnerables a esta parte. Pues fíjense que escuchándolos, ahorita lo que dijo Tania me dejó pensando mucho. Pero bueno, esto que hace rato Tania mencionaba algo de, que no creo que lo resumió en procurar la paz, ¿no? Una actitud de procurar la paz. Me quedé pensando. Y también ahorita Tania mencionó esto de, se me pega la palabra gruñones, ¿no? Gente gruñona. Oye, ¿como por qué o qué? A mí me gusta ser gruñón, pero este reflejo del carácter divino en todas direcciones, cuando no sé, de repente a mí me parece hasta un poquito abrumante, ¿no? Y la única conclusión a la que he podido llegar ahorita escuchándoles es imposible reflejar lo que es aún más grande que nosotros mismos de una manera fidedigna, pero capaz sí podemos acercarnos a lo más cercano de eso, o a lo disponible a nosotros, a través de pedir paz mental. ¿Por qué esto? Porque sí es verdad que el amor, que Jesús, que hay que dejar de ser gruñón, aunque no estoy tan seguro, no me gustó mucho eso de dejar de ser gruñón, pero reflejar así esta actitud de en lo que yo conozco a Tania, lo poco o mucho que la podré conocer, sí, yo sí le creo, sí le compro este mensaje de procurar la paz, ¿sí? Pero no sé, leer a Jesús limpiando el templo, pues no me transmite mucha paz que digamos, ¿no? Yo sí lo veo bien bravo ahí. O sea, lo que quiero decir es, hay otros momentos en la narrativa bíblica donde este concepto popular de paz, pues no precisamente es lo preponderante. Pero me parece que la paz mental o la procuración por parte nuestra como seres humanos de mantener un estado de equilibrio en la medida de lo posible, donde haya paz mental, donde Dios nos pueda transmitir paz mental, independientemente de las tormentas que haya fuera de nosotros, podría acercarnos a poder tener sabiduría para poder saber cómo aproximarnos a estas relaciones, las relaciones asimétricas. Si me toca del lado del poder, esto que decía, no concuerdo completamente con lo que decía. La responsabilidad capaz mayor, si lo puedo decir así, está en la persona que tiene más poder en ese momento, quien debe ejercer un mayor grado de responsabilidad, autoevaluación, todas estas cosas, ¿no? Pero es imposible hacer eso si no hay un estado de equilibrio, si no hay una tranquilidad mental, y por mental me refiero a lo cognitivo y a lo anímico, paz mental. Y si visto desde esa perspectiva, me hace mucho sentido, ¿no? Voy a leer Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús hablándole a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No crean que yo les estoy ofreciendo una paz superflua. Yo no la doy como la da el mundo. Yo les ofrezco una paz dentro de ustedes, una paz mental, una tranquilidad a pesar de la tormenta en su cognición
y en sus emociones. Esto no significa que el camino va a estar difícil y que las aguas se van a agitar, pero les ofrezco que al final del día va a haber paz mental. Y si hay paz mental, quiero pensar que hay entonces recurso para poder ejercer relaciones simétricas o asimétricas como Dios las espera de nosotros, ¿no? Y en ese proceso nos quedemos cortos o no de representar a la divinidad, creo que estamos cumpliendo. Y en ese proceso ahorita que Tania decía de los niños, y ya con esto cierro, me pegó un poco, no sé, como padres creo que es difícil explicar cuando con palabras, ¿no? Pero el pensar que nosotros como padres somos la primera, padres o madres, ¿no? Somos la primera idea de la divinidad que nuestros hijos ven. Para mí, a mí me abruma a veces hasta las lágrimas, porque eso es demasiado para mí. Yo no quiero esa responsabilidad. Yo no sé ni cuándo, pues yo no quiero eso, ¿no? Pero baste saber que el Mesías nos prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ya sé que no la vas a armar, que no te alcanza, que no tienes lo mínimo necesario, pero baste saber, mi paz os dejo. No es necesario que seas suficiente. Yo te doy mi paz, ¿no? Y transmítela a tus hijos. Toma mi paz, transmítela a tus hijos, lo que eso signifique. Y eso me parece muy conmovedor, ¿no? Y capaz así podemos transmitirla a las otras relaciones asimétricas en las que nos toque involucrarnos, ¿no? Y bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Queremos también pues agradecerles a quienes nos han acompañado. Por favor, compártanos sus opiniones en los comentarios, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo, qué cosas les hizo pensar todo esto. La idea es poder mantener un diálogo durante la semana. Gracias, Tania, por aceptar estar con nosotros. Estamos bien conscientes que esto es un esfuerzo significativo para ti y lo apreciamos bastante. Gracias por la invitación. Que Dios Gracias, bendiga Tania. tu proyecto. Hasta la próxima. Nos vemos.